Se calcula que el 65% de los tratamientos médico-estéticos que se llevan a cabo en España los realizan personas no cualificadas o sin la titulación específica requerida, y el 20% se hacen en centros no autorizados, según un informe de la Sociedad Española de Medicina Estética. El Colegio de Médicos de Guipúzcoa recibe mensualmente una media de 6 casos sospechosos de intrusismo médico, tanto de ciudadanos anónimos como de personas colegiadas. Y el 30% de las primeras consultas de profesionales de medicina estética son para solucionar chapuzas estéticas. Hoy lanzamos un mensaje de alerta: cuidado con el sitio que escoges para tu tratamiento estético. La clave es que, aunque haya una finalidad estética, el procedimiento es médico. Es el tema que tratamos hoy en este nuevo episodio de Medicuen Ahocha, el podcast del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, que cuenta con la colaboración de Rural Kutxa. ¿Te preocupa tu salud? Buscas información pero no sabes cuál es la buena. Esto es Medicuen Ahocha, Voces Médicas, el podcast que el Colegio de Médicos de Guipúzcoa pone a tu disposición, repleto de información científica veraz y fiable sobre los temas de salud que te preocupan. Te traemos los conocimientos de los profesionales del territorio para que cuides de tu salud con seguridad. Un espacio que cuenta con la colaboración de Rural Kutxa. Ponemos datos encima de la mesa. En España se realizan más de 200.000 intervenciones de cirugía estética al año. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Para hacernos una idea, en 10 años ha habido un incremento de más del 200%. El 85% son intervenciones a mujeres, el 15% a hombres. Ellas demandan sobre todo aumento de pecho y liposucciones. Ellos, cirugía de párpados y nariz. Y por edades, la franja de población, comprendida entre los 30 y los 44 años, es la que más recurre a la cirugía estética. Hoy nos acompañan Belén Alonso. Ella es médica de medicina estética, es secretaria general del Colegio de Médicos de Guipúzcoa y presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Guipúzcoa. Belén, bienvenida. Gracias. José Manuel Santos es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Muy buenas. Bienvenido igualmente. Muchas gracias. Bueno, tenemos mucho que hablar, pero quiero sí pediros para empezar una primera impresión sobre qué interpretación podéis hacer con estos datos que hemos puesto encima de la mesa. Pues para empezar, la grandísima preocupación que tenemos desde el Colegio de Médicos, no solo ahora, sino ya venimos avisando desde hace más de 2 años. A través de distintos medios estamos intentando advertir a la ciudadanía de esta casuística que está ocurriendo y de cómo puede evitar el tema del intrusismo y evitar riesgos. La verdad que yo estos datos no los conocía exactos, pero bueno, estoy segurísimo que son ciertos. Y cuesta creerlo que haya gente que con tanta información como disponemos hoy día vayan a centros tan poco cualificados, y como haya también, por otra parte, gente tan desalmada que ofrece sus técnicas y productos no deseados y en lugares muy poco deseados a personas desinformadas. Es triste oírlo. En cuanto al otro tema de lo que se opera, sí, viene siendo más o menos eso, hombres 85%, 15% mujeres. Sí que es cierto que varía un poco la edad. En cirugía, por lo menos, vamos desde los 18 años hasta los 93 años, pues siempre ahí, para todo ahí tenemos una aplicación. Y las mujeres sí que es cierto que demandan prótesis de mama y eso, pero bueno, también demandan muchísimo párpados, cirugía de párpados, lo que es, antes hablamos de blefaroplastia, mucho, se demanda mucho, como la reducción de mamas, y luego el hombre sí que es cierto que es la nariz la que más llama a nuestras puertas, también la blefaroplastia, y está surgiendo un tema nuevo que es el tema de la ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Que es el aumento de pecho en hombres. Debido, luego, a lo mejor más adelante se podrá comentar, por los gimnasios. Bueno, ¿Quieres decir que se ponen prótesis para que parezcan más? No, que les crece el pecho. Ginecomastia es que te crece el pecho. Te ha crecido el pecho porque estás tomando algo que no debes tomar y te crece el pecho. Y entonces se trata de reducir. Se quitar la glándula mamaria que le ha crecido. Y pues lo comentaremos más adelante porque es debido a productos que toman. Bueno, vamos a intentar poner un poco de orden. Lo decís bien claro, la medicina estética es cosa de médicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lamentablemente estamos viendo últimamente un boom de personas
sin formación médica que están ofreciendo este tipo de tratamientos. Más allá de tratamientos únicamente médicos, incluso tratamientos quirúrgicos, o sea, lo que llamamos el intrusismo. Y luego, por otro lado, estamos viendo también ciertos sanitarios, cierto personal sanitario que, aun siendo sanitarios, dentro de sus competencias establecidas por ley, no está a hacer actos médicos. Por lo tanto, repetimos a la población, los tratamientos con finalidad estética, los tratamientos de infiltraciones, de botox, medicamentos, cirugías, por supuesto, los tiene que hacer personal médico titulado y acreditado. No puede ser cualquier otra persona, tanto otro tipo de sanitarios como persona que no tiene ninguna formación sanitaria y que pues, de vez en cuando pues, se ponen a hacer cosas en centros de estética, peluquerías o, como hemos visto aquí varias veces, en pisos turísticos. Sí, lo deja muy claro el Tribunal Supremo, ¿no? El ámbito Sí. de la medicina estética lo realizan profesionales licenciados en medicina y punto. También hay un apartado para los odontólogos, cuando lo aplican para su cirugía oral, para complementar su cirugía oral, pero lo que es la medicina estética debe ser realizada por médicos. Ni más ni menos. Acabas de citar tú pisos turísticos. ¿Dónde se está ejerciendo ese intrusismo? ¿Dónde hay intrusismo? Bueno, pues aquí en San Sebastián hemos tenido durante 3 años consecutivos notificación en el colegio de pues, una publicidad muy agresiva y muy inmediata, muy instantánea a través de Instagram, en el que se anunciaba que venían unas supuestas doctoras a hacer unos tratamientos. Hicimos todo el seguimiento y al final pretendían hacerlo en pisos turísticos de San Sebastián. Con material no homologado, no certificado, no controlado por las agencias reguladoras de medicamento y además eso en un lugar que no tiene la autorización como centro sanitario y además por personas que al final conseguimos verificar que además no eran médicos. Por lo tanto, pues este tipo de prácticas lamentablemente se siguen llevando a cabo. En Vizcaya también ha ocurrido, en Álava también ha ocurrido, en Navarra también ha ocurrido y estamos todos los colegios encima para que en cuanto tenemos información, alguien nos notifica que ha visto esta publicidad, pues para hacer un seguimiento, poner en marcha todo el procedimiento y impedir que ocurra. Hacéis una labor casi detectivesca, ¿no? Sí, al principio, los primeros años fue más detectivesca. Ahora tenemos la grandísima suerte desde que hace un par de meses, a raíz del último caso que tuvimos, pues ya estamos en colaboración directa con un grupo especial de investigación de la Ertzaintza, que cuando nosotros tenemos la notificación directamente se lo pasamos a ellos y ellos hacen la investigación y montan todo el operativo, que para nosotros nos ha quitado muchísimo trabajo, porque es que esta gente además lo tiene muy montado para ir dándote la información a la posible víctima, digamos, que contacta con ellos por las redes sociales, pues a partir de ahí se empiezan a comunicar por WhatsApp y va dando la información del día, la hora y el lugar te lo dan 24, 48 horas antes. Entonces, claro, cuando nosotros intentamos obtener toda esa información es un seguimiento de muchas semanas. Porque hay gente, parte de la ciudadanía, que confía en estos sistemas. Yo los dos factores, sobre todo, puede ser el de la comodidad, la cercanía de un establecimiento, que eso lo puedo entender, entre comillas. Quizás es más el económico. El económico es el que arrastra un poquito a que la gente, por menos precio, en un centro poco adecuado, te traten de lo que tú quieres. Claro, es como antiguamente con el echarle agua al vino. Ten en cuenta que si te lo van a abaratar, esa base de ese producto, si es malo, es malo. Y si es bueno, te lo van a echar un poquito de suero y van a sacar más dosis y con eso pues... Pero bueno, ya sé en dónde se meten, claro. Bueno, para empezar, bueno es muy difícil que sea, porque, como bien digo, ya está establecido por ley. Los laboratorios, cuando nosotros adquirimos los productos, se aseguran muy mucho que tú seas médico, que estés colegiado, tienes que rellenar toda una solicitud con el número de centro de autorización sanitaria para que sean tus proveedores, porque si no, no te venden estos productos. Entonces, que adquieran estos productos ya lo tienen muy complicado y entonces se van a otro tipo de adquisición y a otro tipo de productos que los pueden adquirir de una manera totalmente irregular. Y por lo tanto también sin ninguna trazabilidad. O sea, has puesto un producto, a ti te han puesto algo que no sabes qué es, y si te da cualquier tipo de problema no sabes cómo tratarlo, no sabes qué hacer, y entonces te quedas y además no te van a atender, porque encima si son itinerantes se han marchado y no te van a atender. Entonces pues
el paciente se queda desprotegido totalmente. Vamos a hablar de consecuencias, de riesgos, por lo tanto, que supone para un paciente ponerse en manos de quien no tiene ni titulación ni nada. Riesgo, pues, sobre todo la trazabilidad, que no te va a seguir nadie. Mucho riesgo. El no conocer anatomía, la persona que nos lo pone, es un riesgo. Te vas a meter en una persona que no ha estudiado, no conoce la anatomía de ese paciente y hay complicaciones. Y luego pues también hay cosas que hay que conocer muy bien, que es la esterilidad, el cómo colocas los productos con la mayor esterilidad posible, tanto en preparar el producto como inyectarlo. Eso la gente no lo conoce y la gente que va a esos sitios se arriesga también a sufrir las consecuencias de una desconocimiento de la anatomía y de una falta de esterilidad. Hay gente que no denuncia un tratamiento fallido, una chapuza estética, por vergüenza. Claro, sí, es lógico. La sociedad está así, no le gusta hacer el ridículo a nadie. Entonces, te pones el producto, si te va bien, pues bueno, tan contento. Si te va mal, te callas, porque te van a llamar de cualquier cosa, te van a llamar que has metido la pata y vas a quedar en ridículo. Y el ridículo a nadie le gusta hacerlo. La gente no denuncia por vergüenza, es cierto. Bueno, hemos dado al principio un dato relevante de las chapuzas estéticas que os llegan. ¿Estáis viendo muchos casos de estos, no sé si llamarlo errores o...? En cirugía menos, puede haber malos o medianos resultados, pero en cirugía es difícil ver malos resultados, chapuzas, es muy difícil, sinceramente. En cambio, en medicina estética ya vemos. Labios, es muy frecuente encontrarte gente que le han puesto unas láminas de no sé qué producto, que de pronto le empieza a salirse por un lado y hay que quitárselo. O un reciente paciente que le tiene que operar 3 veces, que le habían puesto, es chico, casualidad, le habían puesto en el labio una sustancia hace unos años y he tenido que quitárselo en 3 veces porque se le inflamaba el labio y no sabemos qué es lo que tenía. Y luego tengo un caso muy curioso que a veces lo presento, me acudí una paciente llorando de urgencia, con quien dice, a la consulta, que por la mañana una persona, trabajadora del Hospital Donosti, de la limpieza, le había hecho una pigmentación de labios. Y le había hecho la pigmentación entre el rojo, había dejado un trocito en blanco y luego le ha hecho la pigmentación del labio. Parecía un auténtico bigote. Entonces llega esa paciente, ¿quién se lo había puesto? Y llega para que se lo corrijamos como pudiera ser. Hubo que operarla, claro, quitar la zona franja de blanca para intentar conectar el tatuaje que le había hecho la señora con el rojo. Bueno, el ciudadano, ¿cómo puede saber en manos de quién se está poniendo y cuál es su formación? ¿Hay algún sitio en el que se pueda consultar si este gabinete o esta persona está titulada? Sí, además es información pública. Tenemos la página web, para empezar, si es médico o no es médico, la página web del Colegio de Médicos de Guipúzcoa. También es verdad que hay algunos médicos de otras provincias que pueden venir a ejercer a Guipúzcoa determinados días a la semana o tal, y entonces igual no están colegiados en Guipúzcoa. Entonces, si te metes en el buscador de encuentra tu médico en el Colegio de Médicos de Guipúzcoa y no aparece, pues a lo mejor vete al del CGCOM, el Consejo General de Médicos, que ahí aparecen todos a nivel estatal. Ahí aparece si es médico, si está colegiado, porque para ejercer la medicina hay que estar colegiado, si está en activo, la especialidad, la formación que tiene, incluso el centro de trabajo en el que está, y incluso si está inhabilitado. O sea, porque podría ocurrir pues que un médico esté inhabilitado y por X tiempo y resulta que se va a no sé dónde a pinchar o a hacer cualquier cosa. Esto no lo hemos vivido, pero podría ocurrir. Entonces, toda la información esa es pública. Entonces, a los pacientes siempre les decimos, ciudadanía, hay que asegurarse y tenéis una consulta pública a vuestra disposición, buscador rápido y eficaz. Y luego, en cuanto a los centros sanitarios, el médico tiene que tener expuesta la autorización de centro sanitario que lo vea el paciente en ese centro. Y de cualquier manera existe tanto un registro público de profesionales sanitarios a nivel estatal como a nivel autonómico también. RECCE se llama. Entonces, todo eso se puede verificar antes y cuesta muy poquitos minutos. Bueno, tenemos que hablar de la influencia de las redes sociales y además desde 2 puntos de vista. Uno es el mensaje estético que están mandando, pues con una serie de ideales, unas fotos, incluso la mayoría retocadas, pues que están dando una visión irreal de lo que es. Y luego como altavoz para estas prácticas irregulares, incluso para las mafias que están ejerciendo sin ningún control. Belén, ¿cómo habría que abordar esta situación? Bueno, para empezar,
habría que explicar claramente que una cosa es divulgación científica, divulgación de conocimiento, explicación e información a los pacientes, y otra cosa es publicidad. Entonces, este tipo de prácticas publicitarias en toda la medicina y en la medicina estética, en todos los campos de la medicina, existe una ley de publicidad sanitaria a nivel estatal y a nivel autonómico. Y hay que cumplir una serie de criterios. Entonces, no puedes decir ciertas cosas, ni puedes hacer promesas, ni puedes poner fotos de antes y después, porque no puedes crear expectativas irreales. O sea, un médico que hace bien las cosas, la publicidad que pueda hacer es una publicidad muy clara, es una publicidad que no inste a la persona a hacerse un tratamiento, cuando lo que estamos viendo en las redes sociales es que la inmensa mayoría de las personas que se publicitan lo que están haciendo es instar a hacerse un tratamiento. ¿Por qué? Porque la publicidad al final lo que busca es vender. Y cuando quieres vender, si dices las cosas malas, si explicas los riesgos, si adviertes de consecuencias, entonces eso no vende, vende lo bonito, venden las promesas. Y además de una manera como muy agresiva. Los sorteos, las promociones, la última oportunidad, este tipo de cosas que incitan al consumo rápido. La medicina no puede ser algo de consumo rápido, tiene que ser algo muy meditado, muy pensado, muy meditado y luego muy consensuado tú a tú con el profesional. No generalidades de, es que el ácido hialurónico le va bien a todo el mundo, es maravilloso, es que el Botox es la panacea. No, hay que individualizarlo en cada paciente y ver si hay indicación y, lo más importante, si hay contraindicaciones, porque a verlas haylas, las tienes que detectar y le tienes que encauzar al paciente. Luego, el compañero decía, la anatomía. Es que nosotros cuando estudiamos anatomía es una carrera, o sea, es una asignatura de las gordas, de las fuertes. Pero ahí aprendes una cosa, y existen las variantes anatómicas. O sea, la anatomía no es lo que tú ves en una enciclopedia de anatomía o en un vídeo ves en YouTube o en una lámina que te han entregado. No, la anatomía de cada persona es de cada persona. Hay unas generalidades, pero luego hay unas particularidades. Y tienes que conocer todas esas variantes. Y si esa persona además ha sido sometida a una cirugía o ha tenido algún tipo de traumatismo previo, pues ha podido variar cierta anatomía vascular y eso es súper importante conocerlo y lamentablemente pues estas personas que no están cualificadas no lo conocen y ahí añade más riesgo. Belén, tú eres médica de medicina estética y José Manuel es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. ¿Cuál es la diferencia en vuestras áreas de trabajo? En lo que es medicina estética es el mismo área de trabajo, los dos somos licenciados y los dos somos responsables. Claro, sí, hay diferencia de cirugías y ya cirugía plástica, estética y reparadora ya es una cirugía que se hace vía MIR, y es puramente quirúrgica, en la que la medicina estética es un complemento importante para nosotros, en la que son una formación de 5 años y básicamente es quirúrgicas. Y es la más bonita de todas. Yo estoy en la consulta y yo no me meto en un quirófano, yo no opero a nadie, yo no le abro a nadie. Yo no tengo la especialidad de 5 años de cirugía plástica, reparadora y estética. Entonces, él sí, pero él es médico, por lo tanto puede hacer medicina estética, ¿vale? Entonces, yo me quedo en mi consulta y él hace consulta y cirugía. Bueno, tenemos también que hablar de la ética, desde el punto de vista ético, y quiero conocer vuestra opinión y saber si creéis que se están generando necesidades estéticas donde no son necesarias. ¿Quién está poniendo los límites? Se está generando, sí, lo que decía antes, comentaba antes, Belén, las redes sociales, sobre todo, es un boom brutal, entonces está generando una necesidad que es irreal, es contraproducente porque vamos a entrar en un campo a crear nos han creado una necesidad en la que no vamos a poder satisfacer. Nos vamos a encontrar ahí con un problema deontológico importante y tenemos que saber ser responsables y dar una respuesta seria, diciendo cuando es que sí, sí, y cuando es que no, es no, claramente. Exacto. Y hay que hacer mucho trabajo, o sea, tienes que escucharle muy bien, entender qué busca, entender cuál es su nivel de expectativas y explicarle muy, muy, muy bien para que muchas veces quitarle de la cabeza esa idea porque no está alineado con tu criterio profesional o no está alineado con tu criterio ético, ¿no? Personal. Y eso a veces es mucho más complicado y conlleva más tiempo, más consulta, más charla con el paciente que cuando tienes muy clara la indicación y le explicas muy bien todo y le das toda la información que quiere.
es lamentable que se estén creando estas necesidades. Ahora que se han puesto tan de moda los inductores de colágeno, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que ponerse inductores de colágeno porque bajo la promesa de que así nunca vas a envejecer, no te vas a ir arrugas y no vas a envejecer. No, perdona, ponerle a una chica de 18 años inductores de colágeno no tiene sentido alguno porque sus fibroblastos producen colágeno más que suficiente como para frenar la aparición de las arrugas. Cuando empiecen a aparecer esas arrugas, ya se verá qué se puede hacer. ¿Vale? Ir frenando, ir haciendo que sea un proceso más lento, pero todo tiene su momento. Empezar antes es como ponerle inductores de colágeno a un bebé. Pues, ¿qué vas a hacer? Pero si tiene los fibroblastos a tope. Uh-huh. Entonces, al final es crear esa necesidad del consumo y del consumo rápido. Y vuelvo a repetir, los procedimientos médicos tienen que ser muy meditados. Y luego las modas, o sea, que se ponga de moda determinado tipo de ropa, determinada tendencia de calzado, perfecto, pero que se ponga de moda. A mí, la primera vez que me vino una paciente y me dijo, quiero que me hagas foxy eyes, dije yo, ¿qué es eso? Dice así, ¿pero qué es eso? Foxy eyes, eso es ojos de zorra. Y me dice, ay, pues no sé. Y le digo, sí, esa es la traducción, pero ¿qué es eso? Y dice, quiero las cejas así. Y le digo, ¿por qué? Pues porque es que, mira, queda súper bonito. Y me empieza a pasar una serie de pantallazos que había encontrado en internet y en las redes sociales y tal. Le digo, pero esto, mira, además de que no es bonito, ¿tú sabes los riesgos que tiene? Y entonces se lo quité de la cabeza. Y después el tiempo me dio la razón porque hubo gente que se sometió a ese tipo de procedimiento y hubo desgarros palpebrales, hubo una alerta de oftalmólogos diciendo que les estaban subiendo las consultas de desgarros de los párpados por intentar tirar de las cejas arriba a tope. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Os está llegando cada vez gente más joven? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hombre, todo es derivado de ¿qué? De que los resultados cada vez son mejores. Hoy día pues, la gente estamos preparados, más o menos, todo el mundo estamos preparados y los resultados son buenos. También añadido a que pues una pirámide inversa, se opera la madre, le ha ido bien, pues hombre, la hija pues al final pues se va a operar antes que la madre de lo que sea, seguramente. Económicamente hoy día estamos mejor también, entonces también hay, entonces se adelantan un poquito las intervenciones y sobre todo yo creo que los resultados cada vez son mejores. Entonces eso anima mucho a que la gente se adelante las cirugías. Uh-huh. Sí, se nota. Es cierto que también pasáis mucho tiempo en consulta tratando de disuadir a la gente de que se hagan esa idea con la que van a la... Es lo que comentaba antes, Belén. Sí, logrado. Tiramos mucho trabajo de campo, mucho. No es llegar y besar el santo, ¿no? Hay que ver con qué paciente tratas, qué es lo que le hace falta, si merece la pena, no merece la pena. Sí, lo que te comentaba antes, Belén. Es que si no consigues que su nivel de expectativa esté equilibrado con lo que tú puedes hacer, al final voy a acabar en una insatisfacción por parte del paciente y al final pues no te da ni buen prestigio ni tú te quedas profesionalmente satisfecho. Sí. Entonces, vamos a ver muy bien qué niveles de expectativas, porque a veces hay indicación, lo que pasa que tampoco te saben muy bien a veces explicar qué es lo que les preocupa o qué es lo que quieren mejorar. Y esas consultas son largas, tediosas, pero te tienes que asegurar muy bien que lo que tú vayas a hacerle es lo que esa persona espera, porque es algo que le preocupa y que es la zona y que es la técnica adecuada. Y si no lo es, pues explicarle que no es la idea que se ha hecho, ni que a ella le va a quedar así, porque su anatomía es así, y hay que explicárselo mucho. Y en cuanto a pacientes cada vez más jóvenes, mira, yo debo decir que, por suerte, no, porque yo no comulgo con el hacer tratamientos a gente muy jovencita. La gente joven, el único tratamiento que puede llegar a necesitar es tratarle el acné o las secuelas de acné que puedan llegar a tener, o cuando tienen hirsutismo, que tienen mucho vello. Ahí sí hay técnicas que les puede ayudar mucho y mejora mucho su autoconfianza, pues porque una persona con un acné importante pues estigmatiza mucho y les preocupa mucho. Pero pasar por ese proceso de la adolescencia y la juventud joven en el que me tengo que cambiar mis pómulos de sitio, tengo que cambiar el volumen de mis labios para aceptarme como soy, a mí eso me parece muy problemático. Están en un proceso de madurez cerebral en el que intervenir físicamente me parece que es contraproducente para ellos. Y las que yo he llegado a tener han sido precisamente las que yo he tenido que hacer mucho más hincapié en explicarles que eso no es para ellas, pero porque sus madres son pacientes mías,
que saben cómo trabajo y me las han traído precisamente porque confían en mí para que yo se lo quite de la cabeza. Entonces, eso es fundamental y yo a todo mi entorno le digo, si en algún momento te vienen, charlar con ellos, pero como son adolescentes a veces hacen así y no escuchan a los padres, decirles, pues mira, yo tengo una doctora que yo confío mucho en ella, es muy maja, te va a caer muy bien, no te va a juzgar, vete y que te lo explique, porque si tú te lo quieres hacer y ella está de acuerdo, yo confío mucho en ella, lo hacemos, pero vete para que te lo explique y entonces yo se lo quito de la cabeza. ¿Y qué haces con una chica de 18 o igual ni siquiera 18, igual todavía es menor de edad, que quiere un aumento de pecho porque realmente su pecho es muy pequeño? Hombre, si no hay necesidad objetiva, pues no le haces. La mayor parte, antes de 18 es muy difícil que operemos a nadie. Hombre, si es una chica con 18 años y un mes y no tiene nada de pecho, hombre, yo creo que es una necesidad. Otra cosa es que tenga pecho y quiera más, eso sí que no. Le convencemos para que no. Pero bueno, si le hace falta objetivamente, sí se hace. Y precisamente cuando nosotros decimos no, y tenemos muy claro no, y decimos no, ahí se abre otro riesgo y es el de que acudan a quien no tiene ningún miramiento en decir, sí, yo te lo hago. Entonces muchas veces ni siquiera intentan venir a que nosotros se lo digamos porque saben que un médico no te va a decir, venga que sí, adelante y te va a animar. Caen más en las redes de estas publicidades engañosas. Veo por lo tanto que en más de una ocasión os habéis negado a hacer tratamientos. No te digo todos los días, pero todas las semanas posiblemente. Sí. Todas las semanas posiblemente. Sí. Sí. Bueno, otra cuestión, ¿qué es la huella estética? Bueno, la huella estética, pues te imaginas lo que es, ¿no? Un tratamiento estético que ha originado en ti, ¿qué huella ha creado en ti? Que puede ser positiva o puede ser negativa. Uh-huh. Positiva, hombre, pues es lo que intentamos todos conseguir, que sea natural, que sea satisfactorio, que le vaya bien. Eso va a generar unas consecuencias en la paciente o el paciente en el que se va a sentir mejor, se va a cuidar mejor y va a estar satisfecha en el médico de que ha trabajado a gusto y ya tiene un buen resultado. Y luego está la huella, por contra, la huella negativa. La huella negativa es una mala indicación, una indicación forzada que va a originar en el paciente un deseo no satisfecho, se va a encontrar mala propaganda para ella, que todo el mundo le va a apuntar con el dedo, y mala propaganda para el médico también. Entonces, eso es la huella estética. Y luego, desde el punto de vista físico, también la gente tiene que entender que todo lo que te haces requiere tu cuerpo una adaptación a esto que te has hecho, ¿no? Lo más inmediato y más evidente es una inflamación. ¿Vale? Hay un proceso inflamatorio controlado que le explicas qué va a pasar y tal, un hematoma que puede salir, pero luego pueden quedar otra serie de cosas. Hay una adaptación anatómica, nuestro cuerpo responde a esto que hemos hecho. Buscamos que esa respuesta sea positiva, una inducción del fibroblasto que produzca más colágeno, que frene o palíe un poco la velocidad del envejecimiento, pero lo que no buscamos es sobresaturar un tejido de poner mucha cantidad de producto reiteradamente, muchas veces, que al final no da tiempo a que se reabsorba y al final estás saturando la propia capacidad anatómica, biológica que tiene el organismo. A eso se debe el concepto de huella estética física que va dejando este tipo de tratamientos, que hechos con sentido común, cuando toca hacerlos, espaciados, la cantidad justa. Yo siempre digo que nosotros existimos médicos que ponemos y médicos que reponemos, ¿vale? Entonces hay veces que sí que hay que poner y otras veces, la mayoría, a mí me gusta decir que yo soy un médico que repongo. Yo no te voy a poner más de lo que tú necesitas o algo que no toca poner porque tu anatomía no es así. Entonces eso al final deforma facciones y al final pues se ven estos casos tan llamativos y la gente dice, la estética es horrorosa. No, lo que vemos es la punta del iceberg, que es lo mal hecho. Lo de abajo no lo vemos porque está bien hecho. Vosotros como profesionales, cuando vais por la calle, detectáis las intervenciones que se han hecho las personas. Claro. Discutiblemente. Sí. Tanto las que están bien hechas como las que están mal hechas. Sí. Las que están bien hechas no se notan. Las que están bien hechas no se notan. Algo intuyes, ¿eh? Mira, lo mejor que le pueden decir a una paciente que se ha hecho algo es: chica, qué guapa te veo, qué bien te veo, o qué buena cara te veo. ¿Qué opinas dormido esta noche? Eso es. Pero lo peor que le pueden decir a una paciente que se ha hecho algo es: chica, qué rara te veo. El rara te veo es... No, porque todavía hay gente que dice peor, oye, qué mal, ¿no? Pero normalmente la gente no es tan cruel, ¿no? Qué fea o qué mal. Lo pueden comentar con otras. Pero la frase de qué rara te veo,
chirría muchísimo. Si te veo rara es porque el que te ha puesto algo te lo ha puesto donde no debería de ponértelo o te ha puesto lo que no te tendría de haber puesto. No pega en tu rostro, no eres tú. Y ahí teníamos lo de la campaña que se hizo a nivel nacional de tu cara ya no me suena, ¿verdad? Es que hay veces que dices, ¿es ella? ¿No es ella? Pero lo que está bien hecho, quiere decir, es reponer lo que tú has perdido, que te veas tú pues más jugosa, con un rostro más fresco, más descansada, con mejor semblante. Eso es lo que buscamos. Bueno, lo que buscamos nosotros es arrojar luz sobre estas cuestiones que generan muchas dudas. En este caso hemos querido luchar y combatir el intrusismo cuando hablamos de medicina estética. Belén, José Manuel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Y lo que os voy a decir es que podéis escuchar este podcast tanto a través de la página web del Colegio de Médicos como en las principales plataformas que son Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Hasta la próxima.